Bueno, ahora sí, oficialmente, buenas tardes. Bienvenidos a el primero de 5 encuentros programados en esta línea de Ateneos de Investigación, que surgieron a partir de un trabajo que estamos realizando con la docente doctora Mónica Condós, y también con la participación obviamente de Noemí. Mónica, ¿querés contarles un poquito qué es lo que estamos haciendo? Nosotros desde el año pasado, desde el ASPO, nos planteamos qué transformaciones en las prácticas docentes se estaban dando en ese proceso de trabajo no presencial. Y una de las cuestiones que comenzamos a hacer en lo que llamamos una investigación participativa es indagar cómo las estudiantes que estaban el año pasado en cuarto de la práctica de sus residencias se planteaban una serie de interrogantes respecto al uso de la tecnología para dar sus clases, para hacer sus experiencias. Y nos pareció que esa problemática implicaba replantear un montón de condiciones de la experiencia y las decisiones que se tomaban en esa nueva experiencia implicaban no solamente saber usar la tecnología, sino replantearse a sí mismas como sujetos docentes. Entonces esas prácticas de formación docente se transformaron en una especie de laboratorio que resignificaba la enseñanza de la literatura. Y este año decidimos hacer ese recorte respecto a la enseñanza de la literatura mediada por TICs en pandemia, que es el título de este trabajo anual de investigación con las estudiantes de cuarto año del profesorado de literatura del Instituto de Formación Docente. Como no queremos quedarnos en una mirada endogámica, queremos una mirada amplia, una mirada que pueda dar cuenta de la diversidad de experiencias, nos propusimos invitar a docentes que en este momento están trabajando con las TICs en pandemia, que tienen esta experiencia, que nosotros consideramos que son especialistas por sus trayectorias, por su formación, y por ese deseo que han siempre manifestado de explorar nuevas miradas. Ahora Sandra les va a explicar un poquito cuál es el enfoque de las prácticas de formación docente que estamos tratando de repensar en esta experiencia de análisis de las decisiones pedagógicas que toman los docentes cuando tienen que trabajar con nuevas tecnologías. Bueno, nosotros, dentro de todo este recorrido que hemos realizado, si bien particularmente acá en la ciudad de Olavarría, por ejemplo, tenemos este año esta modalidad de presencialidad mixta, podría decirse, por la dinámica de las burbujas, de vernos cada 15 días y demás, esto no quita que se haya erradicado absolutamente la virtualidad. Al contrario, la virtualidad está complementando esa presencialidad. Si bien en algún momento, por ejemplo, con Nay hemos hablado porque ella, que vive a unos cuantos kilómetros de acá, tenía otra dinámica en las secundarias, vos Margarita también tenés de pronto otras dinámicas, obviamente que sigue todo atravesado por las decisiones didácticas o pedagógicas que vamos tomando y la reelaboración y los recortes que tenemos que hacer con los contenidos, con de qué forma, desde dónde nos paramos al momento de plantear nuestras clases. Nosotros en el caso del nivel superior volvimos hace una semana y algo a la presencialidad, pero solo con algunos cursos, es decir, con segundo y con cuarto en nuestro caso. Margarita tendrá no sé qué realidad al respecto, Mónica también volvió en la universidad, pero bueno, seguimos siempre con lo mismo, la virtualidad llegó para quedarse, no se va a ir. Entonces, el seguir analizando, documentando y redefiniendo o desarmando y rearmando los paradigmas bajo los que nos vamos a ir manejando a partir de ahora
aprendiendo a ser flexibles, que es una palabra que ha aparecido mucho durante todo este recorrido respecto de, en el caso particular, de la enseñanza de la literatura, por todo lo que implica, ¿no? Las lecturas, los distintos lenguajes, los distintos medios. Entonces, nosotros nos planteamos trabajar con diferentes ejes y invitarlos a ustedes a charlar con las chicas, a los especialistas, como bien dijo Mónica. Por eso pensamos en vos como primera invitada, Margarita, para que charles un poquito con las chicas acerca de lo que son las prácticas pedagógicas y el uso de las TIC. Sin más, paso a presentarla. Margarita Alonso es profesora y licenciada en Comunicación Social, con orientación en periodismo, residida en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, es miembro de la Red IPARC, además de realizar trabajos de investigación, es docente del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 54 de Florencio Varela, del Instituto Superior de Formación Docente número 50 de Berazategui, dicta las cátedras de medios audiovisuales, TIC y educación, de los profesorados de educación inicial y primaria, y enseñar con tecnologías en los profesorados de lengua y matemática. También es tutora de la especialización de la Dirección General de Cultura y Educación, Escuela y Cultura Digital. ¿Quién más autorizada para hablar de prácticas pedagógicas y uso de las TICs que ella? Te doy la entrada, Margarita. Muchas gracias, Sandra. Gracias también a Mónica y a Noemí por esta invitación. Para mí siempre es un placer hablar realmente de cultura digital, bueno, porque es lo que le pasa a uno, ¿no? Que es el tema que por ahí a uno le gusta más. Respecto a esto que decías vos, Sandra, acá en el conurbano nosotros estamos yo vivo en Berazategui, estamos a unos 500 kilómetros de distancia de la ciudad de Olavarría. La presencialidad es un poco más, quizás, está trabajada sobre todo en los institutos superiores de una manera distinta acá. De hecho, las únicas cursantes que han vuelto al instituto o que están empezando a volver son solamente de las prácticas de la enseñanza. Los que dictamos otros espacios curriculares no estamos volviendo a la presencialidad. Sí, en las escuelas secundarias. De hecho, termino con ustedes y un ratito después me voy a trabajar justamente a la escuela, ¿no? A dar comunicación. Pero bueno, cuando Sandra me invitó para esta charla, voy a compartir pantalla. Permiso, déjenme ver acá. Sí, te autoricé, ¿no? Sí. Sí, ahí estoy. ¿Ven lo que estoy compartiendo? Me pasaron varias cosas, porque ella me hablaba acerca de la enseñanza de la literatura, ¿no? Más que nada, yo pensaba, ¿no? Como era para el profesorado de lengua y literatura, pensaba más que nada en la escuela secundaria, porque es el lugar donde más que nada van a trabajar los que se forman en el profesorado de lengua y literatura. Les voy a contar una historia de más o menos cómo empecé a elaborar estas cosas que me preguntaba Sandra. Estaba escuchando una conferencia hace un par de días, una conferencia de Néstor García Canclini, que es un autor, un teórico, que tiene unos cuantos años ya, argentino, pero que vive en México. Y él en esta conferencia citaba un libro, que este libro hace una antropología de los lectores, porque yo lo escuchaba y decía, bueno, si tengo que pensar en la enseñanza de la literatura en la escuela secundaria, lo que tengo que preguntarme también en un principio es qué es ser un lector, ¿no? ¿Qué es lo que? Porque nosotros estamos pensando, ¿no? Que cuando uno va a la escuela, si quiere justamente trabajar la literatura, también tiene que preguntarse, ¿no? Si está formando lectores y qué tipo de lectores está formando. Entonces, yo pensaba en este libro que estaba mencionando García Canclini en su conferencia, pero bueno, un poquitito también hay que preguntarse quién es García Canclini, ¿no? Entonces, García Canclini es justamente, como les decía, un profesor antropólogo argentino que vive en México, que trabaja para el CONICET, que trabaja en distintas universidades de toda Latinoamérica y que es un especialista justamente en este tema, ¿no? Pero bueno, en este libro, que era el libro que a mí me había interesado, les voy a leer unos parrafitos, porque justamente yo pensaba en esta idea de qué es un lector, pero bueno, permítanme un segundo. Entonces,
en este libro plantea, el primer artículo lo escribe él, y plantea justamente acerca de la crisis en la lectura. Vieron que se habla un montón de la crisis de la lectura, pero a su vez hay un montón de teóricos que justamente lo que hacen es decir, bueno, pero en realidad es un momento en la historia, la realidad es que se lee mucho más de lo que se leía antes. Lo que pasa es que no se lee en la forma en que nosotros estamos acostumbrados a pensar, sobre todo a pensar la literatura. Entonces, bueno, yo acá hay números romanos también, pero nosotros vamos a ir a la página 4. Entonces yo estaba leyendo el libro, que me lo había recomendado ahí Canclini. Entonces, en un momento, espérenme porque se me perdió la cita. Les pido que me tengan un poquitito de paciencia, nada más. Bueno, él plantea esto de que es leer bajo la convergencia digital. Espérenme que lo tengo anotado en otro lado. Estoy distraída, perdónenme. Les juro que esto no me suele pasar tan seguido. Pensá que le llamamos Ateneo porque es como una reunión de personas. Buenísimo. Alrededor. Imaginémonos que estamos sentados alrededor de una mesa. Pero vos sabés que yo siempre tengo marcado en amarilla las cosas y no se me subió esto acá sin estar marcado. Bueno, fíjense acá que dice, ahora, acá donde estoy marcando, ¿no? Ahora la convergencia digital está instaurando una interacción multimedia que permite ver y escuchar en teléfono móvil, audio, imágenes, textos escritos y transmisión de datos. Ni los hábitos actuales de los lectores, espectadores, internautas, ni la fusión de empresas que antes producían por separado cada tipo de mensaje permite ya concebir como islas separadas los textos, las imágenes y su digitalización. Entonces, cuando estamos hablando, pienso, ¿no?, en la lectura, en la literatura, incluso en los textos, no podemos pensar que los chicos con los que nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar en la escuela, leen de la misma manera que nosotros tenemos pensado al lector de literatura, ¿no?, que agarra un libro y se sienta y lee específicamente la obra que yo le estoy recomendando. Y sigue, dice, hace por lo menos 2 décadas que los jóvenes van conociendo los libros, diarios y revistas junto con las computadoras y los videojuegos. Las pantallas y el papel son para ellos, desde los primeros aprendizajes, escenas de interacción. Y más abajo dice, hay que mirar, acá, a partir de acá, dice, hay que mirar el papel y las pantallas como soportes opcionales que se alternan en los desempeños personales y los vínculos con otros. Si ustedes toman este artículo de Canclini, van a ver que en un momento incluso hasta lo que nos dice es que en realidad las personas que más leen no son las personas que tienen los libros impresos en casa, o que los compran en la librería, sino que son las personas que mezclan las dos dinámicas, ¿no?, que buscan material en la pantalla y también que por supuesto, recurren al texto escrito, ¿no? Y en un momento hay una parte acá que me interesa particularmente, a ver si acá. La coexistencia de los sistemas, letrado, audiovisual y digital, ha entrelazado sus contenidos al punto de que no solo libros, revistas, videos, música culta y popular circulan en formato soportes, en un formato soporte a otro, sino que se potencian. Es decir, lo que va a decir es, porque además, no solamente, no hay que pensar en un corrimiento o en el reemplazo, no es que la pantalla está reemplazando al material impreso, ¿no?, o que las imágenes van a reemplazar el libro o al texto, sino que lo que dice Canclini es que esto en realidad lo que pasa es que se empieza a potenciar. Y empieza a hablar Canclini acá justamente de las competencias lectoras. Vamos a ir a otra página que aparece acá. Yo les juro que esto no es tan largo. Y acá dicen, palabras de Anne-Marie Chartier, saber leer y escribir muy bien, me perdí, espérame, ya que trabajan durante toda la jornada con pantallas y teclados, pero se burlan de la falta de ortografía, se expresan con una jerga profesional comprensible solamente para iniciados, leen poco los diarios, no compran novelas salvo policíacas, leen historietas, revistas de deportes, pero no leen literatura. Esto es lo que dice
Anne-Marie respecto de los nuevos lectores, de esta crisis lectora, y empieza a hablar Canclini empieza a hablar acerca de las competencias lectoras, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que empiezan a tener estos lectores más jóvenes, quizás, a la hora de enfrentarse a la lectura, sobre todo mediada por lo digital, pero no mediada porque no hay otra salida, mediada porque forma parte de la cotidianidad, ¿no? De lo cotidiano. Sigue, dice, en vez de medir la lectura en horas o números de libros y revistas, se vuelve clave entender cómo organizan los diversos recursos de información, cómo adquirimos y ejercemos las competencias lectoras. Bien, esto nos va a plantear Canclini, pero claro, yo pensé también, está bien, todas estas competencias lectoras está bárbaro y demás, ¿no? Porque además lo plantea como si fuera algo natural, ¿no? Todos nosotros estamos inmersos en este mundo, entonces de repente todos hacemos un uso de este tipo de lecturas, pero ¿qué hace la escuela al respecto? Porque hasta ahora estamos hablando de las competencias lectoras y de algo que es cotidiano, pero que nosotros vemos que en la escuela muchas veces no pasa, ¿no es cierto? Entonces acá nos vamos a encontrar con otro proceso que va a plantear Canclini y que tiene que ver con qué es lo que tiene que hacer la escuela justamente para empezar a pensar en estas competencias lectoras y en estas necesidades, ¿no? Y va a decir, si empezamos acá, dice, los estudios que no idealizan las tecnologías recientes han ido admitiendo que el uso productivo y creativo de estos dispositivos no se aprende solo en contacto con ellos. Que buscadores como Wikipedia y Google, debido a su acumulación desordenada de datos y la baja fundamentación, requiere aprender a contrastarlos y editarlos. El fácil acceso a las redes sociales amplía el horizonte de intercambios, pero su amontonamiento de noticias e imágenes banales requiere otras escenas más desafiantes donde se formen la creatividad, contextos de comprensión para el trabajo reflexivo y crítico. Entonces, acá Canclini nos dice, bueno, la escuela lo que tiene que hacer es preparar, evidentemente, lectores que van a requerir de estas características, que tienen distintas necesidades y que tienen otro tipo de competencias lectoras. Entonces, lo que me pasó a mí cuando estaba leyendo todo esto, ¿no? Es que digo, bueno, pero entonces lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con la plataformización, ¿no? Porque todo esto que pasa a través de las plataformas. Y alguien que está muy capacitado para hablar de plataformización es José Van Dijk. José Van Dijk es esta señora tan linda que está acá, que es especialista también, es una mujer, porque nosotros por ahí decimos José Van Dijk y nos imaginamos que es un hombre, pero no, es una mujer. Justamente es una autora que trabajan, seguramente lo han leído en el profesorado de lengua y literatura, porque todos leemos a Van Dijk en el profesorado de lengua y literatura. Les hago así un comentario que no tiene absolutamente nada que ver, pero viene al caso. Yo en su momento estudié también profesorado de lengua y me faltaban unas pocas materias y dejé. Pero bueno. Margarita. No, bueno, pero yo para esto Margarita, me especialicé en otras cosas, me faltaron 4 materias, la verdad. Pero bueno, José Van Dijk es una autora muy destacada que escribió hace poco un libro que se llama Cultura y Conectividad y que habla justamente acerca de las plataformas, qué pasa con estas plataformas educativas. Entonces, bueno, ¿qué hago yo? Cuando estaba pensando en esto, digo, bueno, voy a abrir justamente el libro de Van Dijk, donde habla sobre las plataformas, empiezo a investigar, porque vieron que uno pasa sobre todo, primero por los índices, ¿no? Entonces empieza a buscar. Entonces, lo que acá menciona Van Dijk, dice esto, dice, mientras que antes los sitios web en general funcionaban como conductores de la actividad social, las nuevas plataformas convirtieron poco a poco esos conductores en servicios aplicados que hicieron de Internet un medio más sencillo, pero al mismo tiempo cada vez más difícil de utilizar en otros sentidos. Porque, ¿qué pasa? Estamos hablando de una lectura que es recontra compleja. Ser lector en este ámbito es algo muy complejo, en realidad, que es cotidiano, que forma parte de nuestro proceder
habitual, pero que sin embargo es algo que en realidad si uno se lo pone a analizar y a pensar, le echa un poco de cabeza, se da cuenta que es recontra complejo. Entonces, sigue. Acá sí voy siguiendo lo amarillito porque acá me lo marcó. Pero aún cuando muchas de las grandes plataformas todavía deseen mantener esta imagen ante sus usuarios, hago un paréntesis, imagen de que es uno el que elige, ¿no? El nuevo estrato de plataformas aplicadas en ningún sentido es un ámbito de servicios neutrales que explotan un recurso genérico, la información. Por el contrario, según la visión de Hanley y Kaplan citada, se funda entre los cimientos ideológicos y tecnológicos de la web 2.0. Y sigue, en la invención de lo cotidiano, Michael Desertó sostiene que las personas emplean tácticas de negociación para enfrentar las estrategias que desplegan las organizaciones e instituciones. Esto es lo que ocurrió con el desarrollo de las plataformas de los medios sociales y sus aplicaciones asociadas. Los usuarios negociaron la decisión y los modos de apropiarse de ella para sus hábitos cotidianos. Pero esto no hace que las aplicaciones y estos espacios sean espacios virtuales. Si lo que nos encontramos con unos espacios que tienen un fundamento muy político y que no son neutrales para nada. De hecho, para muestra un botón, nosotros podemos ver que las redes sociales justamente marcan tendencia e incluso hasta son capaces de bloquear cuentas, como por ejemplo en su momento la de Donald Trump antes de las elecciones. Entonces, no estamos hablando de lugares neutrales, aunque lo quieran parecer, ¿no? Y sigue, dice, es evidente que las plataformas de los medios sociales, lejos de ser productos acabados, son objetos dinámicos que van transformándose en respuesta a las necesidades de los usuarios y los objetivos de sus propietarios, pero también por reacción a las demás plataformas con las que compiten y en general a la infraestructura económica y tecnológica en la que se desarrolla. Entonces dije, bueno, pero entonces, además nosotros de pensar en qué lector nosotros podemos formar, yo pensaba esto, ¿no? Mientras pensaba en lo que me había planteado Sandra, digo, también tenemos que pensar en qué tipo de lectores somos nosotros, ¿no? Y qué tipo de trabajo tenemos que hacer con la lectura en el ámbito pedagógico. Entonces digo, bueno, entonces tenemos que, además de plantear la plataformización, también tenemos que pensar en la curaduría de contenidos. Entonces dije, bueno, a ver si me deja abrirlo esto más grande, ahí está. Entonces dije, bueno, pero ¿qué es la curación de contenidos? Porque quizás ustedes no saben lo que es la curación de contenidos, no tienen por qué saberlo, porque por ahí es algo que no se está trabajando mucho, se va a empezar a trabajar mucho más. Estamos hablando de curación de contenidos digitales, ¿no? La curación de contenidos digitales se refiere al uso activo de las plataformas para seleccionar, preservar, recopilar, ordenar, categorizar y compartir la información. Incluye actividades de filtrado y agregación. Poseen como característica central la de agregar valor y producir saberes desde una mirada particular, en nuestro caso la mirada pedagógica del trabajo docente. Cuando uno va al aula, por ejemplo, cuando ustedes van a llevar literatura al aula, esa literatura que ustedes llevan no es algo que está pensado pedagógicamente para el aula, o por lo menos no en la mayoría de los casos, sino que uno selecciona, ¿sí? Entonces en esa selección estamos empezando a curar. Pero la diferencia con la curaduría digital es que uno en la curaduría digital le pasa mucho esto, ¿no? Que lo que está trabajando no está pensado para el ámbito educativo, sino que está pensado para otro tipo de cuestiones. Pero uno, ¿qué hace? Toma, va sacando de distintos lugares, va buscando videos, va buscando imágenes, va buscando textos que le permitan a uno poder desarrollar los contenidos que quiere trabajar con un sentido pedagógico. Entonces, muchas veces no es solamente el recorte, no es un recorte y pegue, sino que tiene un hilo conductor. Y además de tener un hilo conductor, también lo que tenemos son necesidades pedagógicas y necesidades didácticas, y muchas veces nosotros lo que hacemos es agregar, ¿no? Entonces no solamente estamos seleccionando contenido, sino que estamos construyendo un discurso, y lo que estamos haciendo justamente vendría a ser lo que trabajamos como prosumidores, si se quiere. Es decir, no solamente estamos trayendo contenido que nos sirve, sino que además lo estamos curando, y eso implica un proceso también creador. Por eso habla de agregación, ¿no? Entonces yo seguía, ¿no? con mi línea de pensamiento y decía, bueno, pero entonces acá
no solamente cuando curamos estamos pensando en lo general, sino que además estamos pensando también en una individualidad, porque todo lo que nosotros curamos tiene que ver con lo que nosotros necesitamos para el aula. Entonces ahí es donde yo pensé en Dussel y Trujillo. Dussel es una pedagoga argentina, trabaja en Flaxo, trabaja en la UNIPE, trabaja en muchísimos lugares y seguramente también en alguna materia pedagógica la han escuchado hablar, es investigadora. Pero bueno, escribió un texto también con Blanca Trujillo. Blanca Trujillo es una también investigadora, pero es mexicana y trabaja en la Universidad Nacional de México. Son dos personas con una extensa carrera de investigación y en escritura de artículos y demás trabajos. Bueno, ellas escribieron un artículo que se llama Nuevas formas de enseñar y aprender. Entonces ellas hablan acá en la página 8, déjenme que voy a la página 8, acá para que lo vean ahí subrayadito. Hablan acerca de justamente la cuestión de los medios digitales. Entonces dice, bueno, los medios, estamos hablando, no seguimos con este tema de la curaduría que hacemos los docentes con los medios digitales en la escuela. Entonces dice, los medios digitales prometen un uso a medida de los tiempos e intereses de quien lee y se presenta como centrados en el usuario común. En este punto es importante considerar la imbricación entre tecnología y pedagogía. Y sigue. El centro en el usuario común apunta a superar la comunicación centralizada de los medios de broadcasting, como la radio y la televisión, que emitían un flujo continuo y común para un conjunto amplio de la población. En su lugar, los medios digitales privilegian una forma de vinculación cardinal con los mensajes sociales desde abajo y en múltiples direcciones. Entonces yo decía, bueno, entonces tenemos prácticas lectoras que siguen siendo muy complejas. Dussel también va a hablar acerca de la domiciliación de la educación respecto a todo esto que pasó en pandemia. Espérenme, son cuestiones que van apareciendo, ¿no? Y dice, los usuarios se parecen cada vez más a las máquinas. Transmiten, actualizan, capturan, suben, comparten, linkean, verifican, mapean, guardan, eliminan, y trolean. Yo a esto le agregaría y también cancelan, ¿no? Porque los usuarios digitales hacemos un poco de eso, tenemos toda esta práctica. Entonces, los docentes no somos solamente los que curamos contenidos. Y la escuela justamente tiene que apuntar a que haya un lector cuyas competencias le permitan poder hacer todo esto, pero de una manera crítica, ¿no? Es decir, leer en la era digital. Entonces, claro, uno no puede hablar de leer en la era digital si no trabaja con Flora Perelman. Flora Perelman tiene un libro, bueno, también es una psicopedagoga argentina que trabaja en la Universidad de Buenos Aires, fíjense acá dice, ¿no? Con especialidad en educación, especialista en escritura y alfabetización en la Universidad Nacional de La Plata, ese es su título. Pero bueno, ella es especialista justamente en competencias lectoras y en alfabetización. Y Flora Perelman, me cuesta pronunciar el apellido, acá está, tiene un libro que se llama Enseñando a leer en internet, pantallas y papeles en las aulas. Y miren lo que me pasó. Cuando yo estaba pensando en Flora Perelman, me levanté de la computadora, raro, y me fui a buscar el libro. Entonces abro el libro, ¿no? En este caso, vendría a ser en la página 25, lo tengo acá porque, bueno, es difícil, pero no, también lo tengo acá digitalizado, porque no vas a hacer ese en el caso, que no está. Acá tengo el capítulo, en su capítulo 1, en la página 25, lo que pasa es que esto es una imagen y no me deja guardarlo, pero fíjense acá, alrededor de un no que está acá, dice no. No es lo mismo alfabetizarse en un país rico que en uno pobre. No es lo mismo
No es la misma alfabetización la de nuestros abuelos que la de nuestros hijos. Pero en todos los casos la alfabetización supone un proceso de construcción social e individual de conocimientos, y está indisociablemente ligada a las prácticas letradas en las que los sujetos participan. En todos esos casos, la lectura y la escritura se aprende por participar en un mundo donde se lee y se escribe. Alfabetizar siempre supone posibilitar que todos los sujetos ingresen en las prácticas sociales atravesadas por la historia cultural, considerando a su vez sus historias sociocognitivas y lingüísticas que le dan identidad. Más adelante, les leo un cachito más y ya termino. Más adelante, por acá abajo, acá, dice: la escuela se convierte entonces en un lugar privilegiado donde se amplía el universo de los discursos y de las prácticas, donde conviven el soporte del papel y el digital, la escritura manuscrita, impresa y electrónica, donde se despliegan los diversos modos de leer y escribir, se multiplican los continuos encuentros con materiales diversos y se intensifica la relación entre diferentes generaciones. Por lo tanto, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos dependerá fuertemente de los contextos donde se han producido, de las oportunidades que esos alumnos han tenido de interactuar en el entorno escolar y en el mundo extraescolar, en el intercambio de sus pares y docentes en determinadas condiciones y situaciones didácticas. Es decir, la lectura no depende solamente de lo digital, sino que además también depende de las situaciones individuales de cada uno, del docente que está curando contenido, de las condiciones socioeconómicas y políticas y de los entornos sociales que nosotros vamos a ver cuando estamos en el aula. Entonces, y acá es donde vuelvo yo a la primera pregunta que me hacía Sandra, bueno, la primera pregunta que me hacía no era, pero ella me preguntaba por los desafíos, ¿no?, de enseñar literatura en el aula. Enseñar literatura en el aula, yo creo que el mayor desafío es justamente tener que enseñar literatura a personas que leen así como leí yo, donde de una sola filita empiezan a sacar artículos y artículos y artículos y a conectar, ¿no?, todos los puntitos para hacer una línea. Entonces, el problema que básicamente que tiene la enseñanza de la literatura, tiene un montón de problemáticas que van a atravesar la escuela, pero el problema principal es que el lector no es el lector que abre el libro y se sienta y lee, es un lector que se acuerda de una conferencia, y esa conferencia la lleva a un libro, y ese libro lo lleva a otro autor, y ese autor lo lleva a otro concepto, y ese otro concepto lo lleva a otro libro, y así a otro video, y así sucesivamente, y a veces nos paramos y buscamos un libro impreso, y a veces nos sentamos para seguir investigando, porque además después de que lees el libro, decís, bueno, pero si yo lo quiero pasar a mis alumnos o quiero trabajarlo en el aula, seguramente voy a tener que digitalizarlo, entonces uno termina digitalizándolo igual, ¿no? Entonces yo me quedé pensando en eso que decías, Andreu, ¿cuál es el desafío? El desafío es que la enseñanza de la literatura es un ámbito donde sucede esto, donde abrís una conferencia para escucharla y terminás digitalizando un capítulo de Flora Perelman. Genial. A mí realmente me resultó todo lo que estás diciendo, pero sigo preguntándome o problematizándome que en ese mundo hay un sustrato del siglo XX, del siglo XIX, donde la lectura lineal está presupuesta. Totalmente. Entonces, me parece que el desafío es enseñar a ese lector, pero ese lector tiene que comprender también ese modo de lectura más arcaico. Recién estamos hablando de que una de las chicas en sus prácticas tiene que enseñar el mío sí. Te doy una situación muy concreta. Muy concreta. Que ni yo lo leería. Bueno. A mí me gustó el mío. Pero está en una situación clave, concreta, o sea, que todavía estamos en un mundo donde el mismo Canclini hablaba de esto, de las hibridaciones, de que necesitamos lo anterior. Entonces, se nos complicó mucho. Claro, porque no, lo que yo pensaba también, porque además yo tenía una profesora en el profesorado de lengua, que dije ahora que estudié lengua en su momento,
Yo tenía una profesora, el profesorado de lengua, que decía, uno cuando va al aula, vos no le vas no vas a trabajar con lo que los chicos ya conocen o ya saben. La idea, o sea, uno toma como base eso, por supuesto, ¿no? Pero digo, la idea es hacerlos conocer cosas que no conocen, no saben. Y yo creo que esto que vos decís, Mónica, el presupuesto de que los chicos leen linealmente, ¿no? Y hacen esta lectura que uno hace cuando agarra un artículo o agarra un libro, justamente es lo que uno también tiene que trabajar en el aula. Yo soy de los partidarios de que la tecnología todo el tiempo no. Pero no porque tampoco me voy a poner tecnofóbica y voy a decir que no me gusta, porque todo lo contrario, yo nada, se me corta internet y se me acaba el mundo. Pero sí lo que pienso es que esto que vos decías, Mónica, también es necesario, es absolutamente necesario recuperar esas prácticas, ¿no? Tomarse el tiempo de poder trabajar, por ejemplo, la lectura. Tanto la lectura en voz alta como la lectura en silencio, pero la lectura al fin, la lectura lineal del texto, donde vos al texto lo tenés, lo abrís, lo lees y te pasás un rato leyéndolo. Lo que pasa es que también es verdad que las características de los adolescentes, sobre todo si estamos hablando de la escuela, las características de los adolescentes justamente hacen que para ellos sea muchísimo más difícil quizás hacer esto. Porque están interpelados de todos lados. Esa es la verdad. Entonces, a la que tiene que, ¿quién tiene que dar el mío sí está acá? Sí. La pobre Agostina. Pobre Agostina. Qué Lo dolor primero de que van, estómago. Pobre Agostina. Cuando recién me decía Sandra, yo digo, qué dolor de estómago. lo primero que te va a pasar es que si los mandás a leer algo, los chicos lo primero que van a hacer es decir, bueno, busco el mío sí y van a abrir Wikipedia, olvídate. ¿No? Entonces el tema también está en conocer que esta práctica existe. Entonces hay que, por ahí, es más útil incluirla que tratar de evitarla, ¿no? Ahora te la regalo con el mío, sí. Fue complicado, sí, pero bueno, Sí. trabajamos un video primero como para introducirlos desde algún otro lado, que ellos siempre miran videos y bueno, después fuimos al texto en sí. Pero bueno, no es un tema por ahí muy ameno al que a los chicos les encante. Eso es la realidad. Lo que tiene el mío sí por ahí es que la forma en que está escrito, como es castellano antiguo. Pero después si conocen la historia y empiezan a ver la historia y es como... Además, Es lo épica. épico es algo que está Claro, es presente lindo. en la historia. Pero a mí me parece, y pensando ya en cuestiones pedagógicas, que la cuestión no es, como decíamos recién, o tecnofóbicos Va a decir, Eco los llama apocalípticos o integrados. o integrados, está pensando en eso, o integrados, sino ver cuáles son las articulaciones posibles para entender que la lectura es una práctica histórica y que se va transformando a lo largo de nuestra vida misma. O sea, desde que empezamos a leer hasta la actualidad vamos transformando, desde que tenemos que usar anteojos y tener novelas con letras más grandes, vamos transformando el modo de lectura y la atención que le destinamos. Ahora, me parece que esto que también que vos decías, ¿no? Cómo lo socioeconómico es una variable importante en esta práctica, ¿no? Es que cuando Sandra me dijo, bueno, prácticas educativas, prácticas que integren la literatura en el aula, yo lo que pensaba es que que estén atravesadas por los medios digitales, ¿no? Es que es completamente distinto, depende el lugar en el que vos estés trabajando. No es lo mismo en una escuela privada que una escuela pública, no es lo mismo el conurbano con la barría, me imagino yo, no es lo mismo, hay un montón de cuestiones que son distintas, porque yo igual ahora, por lo que me dicen, están yendo a la presencialidad, entonces por ahí es más sencillo pasarles un video, ¿no? O por lo menos saber que lo están mirando, porque también es eso, vos puedes pasar 1.000.000 de videos, pero la realidad es que vos no sabes si lo están mirando o no lo están mirando. Hay también en lo digital y en la virtualidad sobre todo, hay como un voto de confianza, de decir, bueno, yo lo paso y asumo en ese voto de confianza que lo ven, ¿no? Porque después por supuesto que después te das cuenta y después te encontrás con que o no lo vieron o sí lo vieron o vieron otro.
¿no? Que les pareció más lindo, mejor. O lo que fuere. Pero depende muchísimo, esas prácticas educativas dependen muchísimo, por ejemplo, del acceso a los dispositivos. Ustedes revisan un poquito estos autores que yo estaba mencionando, que si quieren, esto que yo usé es un Padlet y están subidos los textos. Si quieren les doy después la dirección, pueden entrar y descargarse lo que quieran. Ay, genial. Dale, porque es bibliografía que vamos sumando a la investigación, porque una idea fundamental para nosotros, que empezamos a trabajar hace 2 años, es que las residencias no tienen que pasar por lo evaluativo, sino tienen que pasar por lo exploratorio. Entonces, Claro. acompañar con una investigación donde se complejice, se problematice las prácticas y se integre con nuevas miradas, nos parece fundamental. Sí, ahí ahora les paso lo que pasa, tendría que ordenarlo un poquitito, porque yo lo preparé así todo arrimadito, ahora se lo separo un poco para que puedan ver todo. ¿Qué les iba a decir? Bueno, fíjense que todos estos autores también trabajan esta dimensión, es decir, es decir, uno tiene que ver, tiene que medir, tiene que pensar en cuáles son los accesos que tienen, ¿no? Por estas cuestiones de la brecha digital. En un momento iba a agregar cosas de la brecha digital, pero dije, no, es un montón ya. Pero esta cuestión de la brecha digital, el acceso a los dispositivos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablaban de en la virtualidad y las experiencias en ASPO, la realidad es que depende de la escuela en la que uno pueda llegar a trabajar. Vos tenías grupos que solamente se manejaban con WhatsApp porque no tenía otra cosa, algunas escuelas con Classroom, algunas escuelas que manejaban alguna otra plataforma, algunas escuelas que directamente imprimían cuadernillos y los cuadernillos llevaban a la escuela. Entonces, pero esto tenía que ver con el relevamiento que cada escuela hacía sobre los dispositivos que tenían al que tenían acceso los chicos. Entonces uno dice, bueno, porque también fíjense cómo funciona esta cuestión del imaginario y de las nociones que circulan respecto de lo digital en lo cotidiano, ¿no? En el discurso público, de todos los chicos tienen celular. Nosotros nos decían, no, ¿por qué no? A la escuela secundaria todos los piden con celular a la escuela. Claro, cuando hicieron el relevamiento, se dieron cuenta que muchos tenían su celular, sí, es verdad, pero muchos no. Entonces vos, ¿qué veías? Veías, no sé, de 30 chicos, veías 15 con celular, entonces te parecía que todos tenían celular, y de repente te das cuenta que los otros 15 no tienen, ¿no? Y el celular que tienen es el celular de la familia, que lo comparte con los hermanos, ¿no? Esta cuestión también del acceso a Internet, porque también es una cuestión, ¿no? Hay estudios, el INDEC, ahí no me salía, el INDEC hizo un estudio el año pasado para una encuesta, ¿no? Para ver cuántas familias, cuántos grupos familiares tenían acceso a Internet. El resultado fue una cosa así como que el 87% de la población argentina tiene acceso. Pero ese 87% de la población, la gran mayoría, tiene datos. Entonces sí, cualquier persona que se compre un celular de los más económicos y le pone un chip y sí, algunos datos va a tener, pero eso no significa que sea, por ejemplo, un acceso a calidad, que es, por ejemplo, lo que se busca con la Ley Argentina Digital, ¿no? Porque también tenemos que pensar en esas cuestiones. Entonces, todo eso afecta muchísimo a cómo nosotros vamos a trabajar lo digital en el aula. Ahora, también como decía Sandra, ¿vamos a volver a como estábamos antes? No. De hecho, el día de hoy es como difícil el papel, les diría, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, a mí me pasa que muchas veces me encuentro imprimiendo un montón de cosas, pues ya estoy cansada de mirar la pantalla, entonces quiero tener el papel en la mano, un poco, aunque sea. Pero es difícil también para los chicos, porque primero que representa un gasto, por ejemplo, ¿no? Las fotocopias son carísimas. Entonces los chicos, por ejemplo, van al PDF. Pero también este hábito, que también tiene que ver con lo que dice Mónica, está modificando una práctica que es una práctica ancestral, que es tomar el libro o tomar el papel, ¿no? Y tener en la mano algo que no tiene luz, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que se lee de otra manera, porque además esto que tiene que ver con los distintos medios que te interpelan, hace que vos estás con un PDF en la computadora, te salta una notificación y vos te fuiste a otro lado. Que eso no te pasa con el libro, con el material impreso. Yo me voy a la heladera. ¿Cómo?
Yo interrumpo para irme a la heladera cuando estoy leyendo. No hay cosa más linda que leer con una fuente No, de algo, no, eso es cierto. pero esto es muy importante porque cuando uno está pensando en un programa y le da una novela, de, no sé, de 100 y pico de páginas, y se imagina una lectura en etapas, o secuenciada, todo lo que significa ahora la temporalidad y la espacialidad de la lectura y la transformación es muy fuerte y es muy difícil de integrar al aula. Totalmente, y si nos ponemos a pensar, y a ustedes chicas les debe pasar eso, cuando ustedes se sientan a leer, con una mano en el corazón y sinceramente, ¿no? Acá nos sacamos todos las caretas. ¿Cuánto leen de corrido? Que leo una página y voy a la heladera, una página y miro la tele, y una página, reviso si tengo un mensaje, y otra página, y en realidad también estoy escuchando música, ¿no? Entonces, todas estas, lo que decías vos, ¿no? Mónica, todas estas cuestiones que nos atraviesan alrededor, también hacen que se modifique este hábito de lectura. Que yo también coincido con vos, es importante recuperar esos espacios, porque justamente, si no, cuando estamos formando lectores, ese lector también tiene que ser formado, porque si no pensamos que el chico aprende a leer y ya está, ya aprendió a leer. Y en realidad este hábito de sentarse, por ejemplo, agarrar un libro y leer, no sé, aunque sea 15 minutos de corrido, es algo que no es común, que a uno le parece que si sabe leer ya está, listo, siente y lee. No. Y en la enseñanza superior, que todavía está, en la universidad, que todavía está muy atrasada en estas ideas de lectura, se nos parte la cabeza no entender estas lógicas intertextuales de lectura, se nos parte la cabeza. Y otra de las cuestiones que me pareció interesantísima, esto que vos decís, el docente y su curaduría, ¿no? Del texto, cómo el texto es ya un palincesto, diría Canclini, ¿no? Un texto que está atravesado por múltiples, que la idea de autor o de autoría se ha transformado mucho también, ¿no? Y estaba pensando, ¿no? ¿Cómo lo hace una misma en los programas, que estamos siempre reconfigurando los recorridos lectores? Bien, ¿quieren hacer alguna pregunta de las chicas que están muy calladas escuchando? Miren que ella tiene mucha experiencia en armar con las apps, absolutamente. en armar con las apps, con Geniality, con un montón de apps, tiene mucha experiencia con eso. Si quieren preguntarle algo con estos procesos más de tipo de cómo organizó un trabajo. Claro, sí, no hay problema. Yo encantada les muestro, además puedo compartir pantalla acá, enseguida abrimos un Genially y lo trabajamos, no hay problema. Sí, yo usé mucho ese programa el año pasado para la virtualidad. Está muy bueno. Sí, sobre todo que te permite también ir de un poco de un lado a otro, ¿no? Sí. Eso está bueno. Incluso parece una pavada lo que voy a decir, pero tiene estas transiciones que lo hacen más atractivo, y eso también ayuda muchas veces un montón. Y por ahí vos estás trabajando algo que por ahí es largo, pero en esta idea del hipertexto y de los hipervínculos y de los textos multimediales, te permiten por ahí trabajar un montón de cosas, ¿no? Y rompe un poco con esta idea de que te tenés que sentar por ahí, lo que decíamos antes, ¿no? Que te tenés que sentar por ahí a leer un texto de 15... De lo aburrido, ¿no? De lo claro, tedioso. Tal cual. Entonces, para mí eso de lo tedioso, más que contenido, es fundamentalmente cómo el tiempo se transformó. Vos antes veías una película y un beso podía durar 3 minutos, hoy si dura un beso 3 minutos es insoportable. Entonces, sí. Cómo el tiempo, cómo estas apps te llevan a vos a una dinámica temporal, que por ahí lo que uno tendría que pensar es cómo
cómo profundiza, más que cómo fragmenta el contenido, cómo lo profundiza, cómo puede llevar a profundizar el contenido, ¿no? ¿Qué profundidad le puedes dar a la lectura del Miocid más allá de conocer la época, el tiempo? Incluso hasta tener una falsa sensación de elección, porque yo digo que falsa sensación de elección, porque si bien no es una lectura lineal, yo digo que falsa sensación de elección porque vos vas de vínculo en vínculo, eligiendo qué es lo que vos tenés ganas de ver en ese momento. Pero la realidad es que eso está armado de una manera tal que si vos manejás el diseño, vas sin darte cuenta, ¿no? Entonces es como una falsa sensación de elección, puedo decir, ay, puedo arrancar de cualquier lado. Está bien, pero arrancaste de arriba a la izquierda, ¿no? Entonces tenemos como esta sensación de, o vos es que tiene que ver con el hábito de lectura. ¿Sabes qué es? Y te das cuenta, esto lo puedo hacer de manera incluso práctica. Cuando vos entras a un lugar, lo que tenés que ser consciente es a dónde, fíjense que esto también tiene que ver con hábitos de lectura. Cuando vos entras a un lugar, tenés que ver a dónde va tu ojo, ¿no? Y después te tenés que preguntar por qué. Entonces, en general, si ustedes agarran una revista y la abren, uno siempre va a los mismos lugares. Pero eso tiene que ver con el hábito de lectura que está construido socialmente. Entonces uno aprende a leer de una determinada manera y pasa lo mismo en lo digital. De hecho, hay cosas que en lo digital molestan que en lo impreso no. Pero tiene que ver con que para dónde te va el ojo cuando vos abrís una página. Entonces depende, ustedes fíjense, por ejemplo, que es muy difícil que en una página ustedes se encuentren con una foto en la mitad de la hoja. Y si ustedes diseñan una página y ponen una imagen en la mitad de la hoja, molesta. Es decir, qué feo. Lo corriste un poquito, ya no es más feo. O sea, la imagen es la misma. Lo único que cambió es la imagen en el lugar de la hoja. Entonces, eso es lo que cuando uno diseña algo, tiene que tener en mente y que tiene que ver con los hábitos de lectura. Por ejemplo, si tenemos que trabajar el Miocid y armamos una página hipermedial, el Padlet también te permite no armar específicamente así las cosas, pero sí armar distintos recorridos de lectura donde uno puede ir poniendo o armando columnas o lo que fuere, y eso también te permite generar una especie de recorrido a seguir, ¿no? Entonces, si uno tuviera que trabajar el Miocid, por ejemplo, podría trabajar un muro, y este muro justamente planificarlo teniendo en mente este tipo de cosas. Bueno, si yo tuviera que, ¿qué es lo primero que quiero que vean? Entonces ahí digo, bueno, si yo abriera un Padlet, ¿dónde iría mi mirada? Para acá. ¿Y cómo llamaría la atención? Pondría una foto, pondría una imagen. ¿Cómo armaría ese texto para que ese texto llame y uno quiera ir a mirarlo? ¿No? Insisto, siempre es una falsa sensación de elección porque vos decís, ay, empecé por acá. Y después vas a preguntar y la mayoría empezó por ahí. Leíste y de todas maneras como también, si miraras el videoclip. El videoclip es todo de una cosa a la otra, pero no lo podés mirar por donde quieras. no, claro, en realidad esto sí lo podés mirar por donde vos quieras, en pero pasa realidad, dos cosas. Primero que el hábito hace, ¿no? El hábito que plantea Bourdieu, la forma de lectura que nosotros tenemos, que obviamente si vos agarrás, imagino yo, a un chino, el chino leerá distinto porque el hábito de lectura es distinto, ellos leen distinto. Pero bueno, nuestro hábito occidental hace que nosotros dirijamos la vista a determinados lugares. Pero además también para mí es una falsa sensación de libertad de expresión, de elección, porque todo lo que está ahí está puesto ahí por algo a propósito y digo, de todas maneras, por ejemplo, si ustedes arman algo respecto al Miocid, ustedes van a querer que miren las cosas, o sea, no es que ellos están eligiendo en toda la red qué es lo que los chicos van a seleccionar del Miocid. Ustedes le están poniendo y empezar por donde quiera, pero la realidad es que está viendo lo que vos le estás poniendo adelante. Que esa es también la falsa sensación que nosotros tenemos acerca de las plataformas. Esto que mencionaba Andy. ¿Por qué? Porque en las plataformas uno tiene la sensación de que la plataforma tiene la libertad de. En realidad no. Las publicidades que a vos te aparecen ahí
tienen que ver con tus hábitos de búsqueda y tus huellas digitales en la red. Entonces, la inteligencia Se llama artificial lo que está algoritmo. haciendo, los algoritmos, sí, pero no, en realidad, un algoritmo en Internet se usa justamente para realizar esto, pero no es que sirve específicamente para esto. Bueno, no importa, son cuestiones técnicas, pero Sí, una estrategia de manipulaciones. que en realidad sí, por eso te digo, yo no sé si es una estrategia de manipulación, es una estrategia de venta. Sí, te orienta hacia, o sea, siempre estás con la sensación que estás en el mundo que vos elegiste. O que todo el mundo piensa como vos. Sí. Te orienta con todos los que son de tu partido. Es inteligencia artificial. Sí, El futuro llegó y no nos dimos cuenta. Es inteligencia artificial. Estos algoritmos que dicen NAI aprenden de uno. Entonces, en tu computadora van a aparecer un montón de cosas que en la computadora de otro no van a aparecer. Y uno cree que eso es el acceso a la red y en realidad no. Entonces, muchas veces, la otra vez estábamos, yo no sé si se los comenté a ustedes o no, yo en mi casa tengo contratado un servicio que se llama VPN. La VPN son redes internas virtuales, ¿no? Privadas, perdón, redes privadas virtuales. Está escrito en inglés la sigla, es Virtual Network, no sé qué, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que yo, por ejemplo, cuando activo la VPN, a ver, cuando ustedes se conectan a Internet, Internet sabe que ustedes están en Argentina, porque la computadora tiene una dirección, esa dirección IP es una dirección que hace que las páginas sepan de dónde son ustedes. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ver, qué sé yo, quieren ver Univisión en Estados Unidos, cuando quieran poner un video de Univisión, la red les va a decir que no lo pueden ver porque no están en el país, ¿no? En su país no se puede ver ese contenido. ¿Qué pasa lo mismo mucho con YouTube? Muchas veces dice, este contenido no se puede ver en tu país, ¿no? Bueno, la VPN lo que hace es, yo me conecto a un servidor de otro país, entonces las páginas, los lugares donde yo accedo, piensan que estoy en ese país. Entonces, por ejemplo, cuando yo miro YouTube y estoy conectada en México, supónganse, las publicidades que me tira YouTube son publicidades mexicanas, no son publicidades argentinas, porque YouTube asume que yo estoy en México. Entonces, bueno, la VPN tiene un mundito donde vos te conectás a diferentes países, ¿no? Esto lo hago yo porque soy sos una hacker. No, porque soy teleadicta, Mónica. La realidad es que me paso la vida indagando y mirando, porque la verdad es que hay un montón de contenido que vos te vas a Que no encontrar. De llegas hecho, a ver, ¿no? Es cierto. y de hecho, ¿sabes qué? De libros. Hay páginas donde vos, en España, que vos podés bajar que acá no te dejan bajarlas. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me meto en otro país, de todas maneras, por más que esté en otro país, de todas maneras hay cosas que me siguen saliendo que son muy mías, digamos. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que yo estoy conectada en Ámsterdam y en el Facebook me aparece una publicidad de botas, de coto. Claro, de carteras, no sé. Pero esto tiene que ver con que la huella digital sigue funcionando. Entonces el algoritmo que decía Nay, de búsqueda de Google, sigue asumiendo que mis intereses son esos. Entonces, por más que yo esté en otro lado, la huella digital queda, está ahí. Esas son también, son cuestiones que, lo que pasa es que uno después de esto se siente súper perseguido y quiere tirar el teléfono, ¿no? Sí, mejor no pensar cómo nos controlan y cómo nos están. Les digo más, vieron que el GPS tiene un margen de error. ¿Vieron que el GPS tiene un margen de error de unos metros? O sea, cuando vos pones, no es que específicamente es ese lugar geográfico donde estás, sino que tiene un margen de error. Ese margen de error, en realidad, es un margen de error para el público en general. Porque en realidad el GPS no tiene margen de error. Entonces, si alguien que hackea Google quiere saber específicamente dónde están ustedes, no hay margen de error. Es que eso también no tenemos
tenemos la falsa sensación, como decía antes, ¿no? La falsa sensación de elección, la falsa sensación de determinadas libertades y demás que en realidad, cuando trabajamos con la red... Ese mundo ilusorio no es una novedad. Ese mundo ilusorio es un mundo que viene con la industria cultural ya desde hace años. Totalmente. Sí. Bueno, no sé si las chicas me quieren hacer alguna pregunta o les puedo colaborar en algo. Las dejaste sin palabras, ¿viste? Es el primer encuentro, no se animen, pero... Una cosa que sí les quería decir, que esto tiene que ver, que esto me lo anoté acá porque no lo incluí, pero igual me lo quería anotar, tiene que ver con cuando planificamos, yo no me voy a meter con la planificación ni nada por el estilo, pero sí lo que me interesa es que cuando planificamos y estamos pensando en la introducción de cultura digital, sea lo que fuere, el uso de una aplicación, preparar algo en particular, lo que fuere, no importa, hasta escribir en un Word. Lo que suele suceder, no sé, Sandra y Mónica, si a ustedes les pasará, no sé, Noemí, pero Noemí no está más trabajando, ¿no? Eso es lo que vos pensás. No, ella trabaja en otras cosas, pero digo, no está más en la práctica, ¿no? Si Noemí no va a parar de trabajar nunca en la vida. Pero lo que suele suceder cuando a mí me muestran las planificaciones y me dicen, profe, me dijeron que tengo que usar, no sé, algo digital y demás, qué sé yo, lo que me suele suceder es que no se plantean ningún objetivo y no se plantean ningún propósito respecto del uso de esos lenguajes, ¿no? Hay dos corrientes que si bien plantean este cuestionamiento de manera distinta, tienen un posicionamiento parecido, y es que es el de las alfabetizaciones múltiples o la alfabetización ampliada, que es este que yo leía de Perelman, que hablan acerca de la necesidad de introducir, por ejemplo, estos tipos de distintos de lectura que tienen que ver con los hábitos de lectura, la lectura crítica y demás, ¿no? En el medio digital. Entonces muchas veces lo que pasa es que introducen, por ejemplo, Agostina dijo que puso un video para trabajar en MioSI y demás. Entonces muchas veces es como que tomamos, está bien que los diseños curriculares del profesorado de lengua, perdón, del profesorado de lengua no, de práctica de lenguaje y de literatura de la secundaria, ya tienen sus años, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones que no aparecen. Pero muchas veces se centran en el contenido propio de práctica de lenguaje o de lengua y literatura, y cuando están trabajando este tipo de recursos, no se ponen a pensar en cuál es el propósito que puede llegar a tener la utilización de ese recurso. Por ejemplo, ¿por qué yo le voy a poner un video del MioSIG? ¿Para qué quiero ponerle yo un video del MioSIG? ¿No? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es el objetivo que tengo, el propósito que tengo? Entonces, muchas veces en las planificaciones, esto igual es, por ahí es una manía mía, y nada, y después... No, me parece bárbaro porque estamos tratando de tener una mirada reflexiva sobre el uso. No pero solamente muchas veces... entretener, llenar el tiempo, atraer más hacia el contenido, sino también qué dispositivo cognitivo va a Claro. Es decir, la audiovisual también se lee. O sea, el cine Totalmente. se lee, las series se leen. Yo las leo y desde ahí genero, le contaba a Mónica el otro día en el final, relaciones intertextuales que me llevan a los textos que estoy leyendo todo el tiempo. Uno Claro. también trata de generar eso en los chicos, porque ellos son más consumidores de cosas audiovisuales que de cosas textuales quizás, que puedan generar ese tipo de lazos y de conexiones, estas lecturas como medias polimórficas, no sé cómo llamarlas. No, claro, pero es que además, fíjate que muchas veces, incluso cuando hacemos la selección, esto que decís vos seleccionás un video porque a vos te llevó a una reflexión, que también está buenísimo decir, bueno, ¿y a qué reflexión le llevó a los chicos? ¿No? Entonces yo decía, muchas veces también los chicos terminan viendo un video distinto al de uno, entonces ¿por qué eligió ese video y no eligió el que yo le di? ¿No? Entonces, ¿qué pasa ahí? Incluso les diría que las prácticas de búsqueda son absolutamente necesarias, re necesarias son. Porque en ese proceso de búsqueda muchas veces se asume, esto que vos decías, Mónica, de que se presupone que el chico ya sabe o conoce el hábito de lectura, también te diría que se presupone que conoce
las dinámicas de búsqueda. Y vos después te encontrás que no conoces las dinámicas de búsqueda, ¿no? Y de hecho está lejos de hacer una curaduría crítica, si se quiere, de eso que está mirando. Yo Y no sé, sí. el riesgo en lo que vos planteabas de los supuestos ideológicos subyacentes, ¿no? En cada una de esas búsquedas. Porque, por ejemplo, nosotros estábamos trabajando con Mónica y con Sandra la narrativa como disidencia, y yo había bajado un párrafo de un autor que me pareció reinteresante. Resulta que cuando eso lo ponés vos en el contexto, como hiciste recién, diciendo, bueno, pero acá tenemos a García Canclini, tenemos a Inés Dussel, el autor se ubicaba en la posdemocracia en una postura tan opuesta al resto de los textos, pero que si vos no haces esa búsqueda, no solo del texto o del video, sino los supuestos subyacentes que están por detrás, estás en una transmisión en una apertura ideológica complejísima, ¿no? O surgieron los textos, te quedas solamente en la superficie del texto, no realmente pones una mirada analítica, que es otro de los problemas, ¿no? Que surfías por textos que además que Google en su selección te pone en los primeros lugares los textos que más le convienen, los más visitados, no te pone todos los textos que por ahí son textos que no son tan conocidos, tan notorios, tan hegemónicos, y esto también llega a ser un problema. Y en lo que decía Nay, ¿no? Lo que decía Nay, lo mismo pasa con los supuestos subyacentes en las miradas de los autores de los videos. Porque si es complejo leer, atisbar las intencionalidades ideológicas en los textos escritos, es muchísimo más complejo en las intencionalidades ideológicas en los discursos audiovisuales. Sobre todo porque hay también una preconcepción de que lo audiovisual se entiende de por sí. Y es más transparente, hay una idea de transparencia Tal cual. Del audiovisual que es es mucho más complejo, más producido, una producción, el montaje en sí mismo ya en la perspectiva de quién incluso lo armó. Te diría que ya te lo filtró desde su perspectiva, desde su... Sí. Ahora vos decías esto que me parece interesantísimo, poner en la planificación sí. qué propósito respecto a lo cognitivo hay en el uso de las TICs, ¿no? Además, sobre todo si estamos hablando de este tipo de alfabetizaciones, estamos pensando en un lector crítico, en este sentido crítico, decís, bueno, si yo tengo que pensar en qué es lo que está mirando, qué es lo que está leyendo, además de proponerle, por ejemplo, ver un video por ver un video, ¿por qué más se lo puedo proponer? Y sobre todo, ¿cómo hago yo para interpelar ese video pensando en que estoy leyendo un audiovisual, como decían ahí? Que también se lee. Entonces, si yo tengo que interpelar, ¿qué voy a hacer? ¿Solamente una pregunta sobre el contenido? Porque esto que decía Sandra, vos podés ver podés ver la misma historia contada millones de veces, ¿no? Esto que hacían los griegos, que contaban las mismas tragedias, pero las contaban de distinta manera. Entonces, la riqueza está en cómo está contado. Bueno, pero si vos tenés que interpelar eso, ¿cómo haces para interpelar un audiovisual desde ese lado? ¿Por qué me contó esto de la manera en que me lo contó? Y no me lo contó de otra manera. ¿Y por qué este video y no otro video? Esto pensarlo también para uno, como práctica de uno. Cuando uno está creando este tipo de contenidos, ¿por qué yo voy a elegir este video y no voy a elegir el otro? ¿Por qué voy a elegir un video y no voy a elegir otra cosa? ¿Qué construcción pretendo con estas relaciones, no? Yo perdón que interrumpa, hace como 2 meses, bueno, nada, te lo había confesado Mónica, Coen2, pero lo confieso acá, me prostituí intelectualmente
No digas eso, Nay. Porque no tenía trabajo y bueno, para hacer unos mangos ayudé a un chico con un taller de escritura, de lectura y oralidad para el servicio penitenciario. Tenía que leer un texto de una autora Colaboraste, no te preocupes. que se llama, para ver si lo puedo dar vuelta a la cámara. No sé si lo puedo dar vuelta. Acá. ¿No se puede dar vuelta? Ah, sí. Esta. Ravetino de Stefanis, se llama La palabra escrita, es muy interesante. Y bueno, va contando cronológicamente cómo van cambiando estos modos de leer, ¿no? Los hitos que marcaron, digamos, modificaron los modos de experiencia lectora en la cultura. Y en una parte habla de esto, que yo ya lo había leído, de esto que Mónica habla de los procesos cognitivos que intervienen, ¿no? En estas nuevas maneras de leer, de estos nativos digitales, por así decirlo. Y, por ejemplo, un pasaje que dice, el formato hipertextual evidencia un proceso de transformación de las estructuras de representación y de los sistemas cognitivos, y en tanto instrumento de exteriorización del pensamiento, posibilita la manifestación y elaboración de sofisticadas herramientas de tipo heurístico. Por tanto, resulta elemental comprender que la interacción del lector con el hipertexto constituye un proceso de diálogo entre el lector y la interfaz, en el cual aparece una suerte de inteligencia conectada, lo que significa un estado de la mente que se produce al multiplicar las capacidades mentales de muchos individuos en una comunidad. Hace como esa analogía, ¿sí? ¿No? Está bueno este texto, habla muchísimo acerca del nuevo lector y los modos de lectura contemporáneos. Está muy bueno, habla de multialfabetismo, cita a Canclini. La verdad que está resumido muy, muy bueno. ¿Cómo se Me llama la sirvió, autora, entonces. dijiste? De Stefanis, Josefina Ravettina de Stefanis. Y al final hace ella misma un cuadro, ¿no? Con los diferentes tipos de lectura y las características. O sea, el tipo de lectura actual, digo, no los diferentes tipos de lectura. Virtual, interactiva, repentina y fugaz, fragmentada, flexible y abierta y polimórfica. De acá lo que tomé ese término, ¿no? Con polimórfica se refiere, dice acá, a la juxtaposición de formatos, que es lo que veníamos hablando, esto de conjugar diferentes formatos también y llevarlo al aula. Yo lo trato de hacer todo el tiempo, pero si hablamos, como decía Mónica, de condiciones materiales, por ejemplo, en el aula en el que estoy, en la escuela en la que estoy, el wifi no llega a mi aula, ¿no? Y entonces los chicos tienen que usar sus datos. Yo, por ejemplo, la clase que me toca, la próxima clase, le voy a trabajar con videos, pues estamos trabajando como visión humorística, y voy a trabajar parodia con los Simpsons. Y nada, la idea mía era llevarle algunos cortos, pero ya descargados, para pasárselos vía Bluetooth a su celular, porque sé que no pueden acceder de otra manera a esos videos en el aula, quiero que trabajen ahí. Y nada, es complicado también usarlas, porque se habla mucho del uso, pero no se problematiza qué hace falta para que ese uso se ponga en práctica. No, claro, totalmente. Esto que te decía, esto que les decía de vos cómo haces para planificar. Y bueno, vos, una de las cosas que tenés que ver cuando pensás en lo digital es justamente esto que te planteas vos, Nay. Sí, bueno, pero yo está bien, pero ¿qué posibilidades tengo de llevar esto al aula? ¿Qué posibilidades tiene? Técnicas, ¿no? ¿Con qué dispositivos cuentan? Porque de última, cualquier desconocimiento, si se quiere, uno lo puede trabajar, justamente, es lo ideal. Pero la parte técnica es algo que no podés sortear. Pero te digo una cosa, yo que hace muchos años, cuando empecé a dar clase, que no había nuevas tecnologías, y me planteaba esta cuestión de qué posibilidades hay de sacarlos del texto del libro y que conocieran otras cosas. Recuerdo haberlo llevado a una biblioteca en Buenos Aires, haberlo llevado a la Feria del Libro, para que conecten distintas cosas, que busquen temas. O sea, la idea de pensar una lectura activa, lo que se llamaba lectura activa, no solo depende del uso de la tecnología, sino que es posible en la medida que uno lo plantea como un problema cognitivo. Y me parece muy importante lo que vos decís, planteémoslo como un problema cognitivo.
Es necesario en la cultura que vivimos lecturas que no sean lineales y lecturas que estén atravesadas por la polifonía. Y esto se puede hacer de distintas maneras, incorporando distintas voces en la lectura, incorporando distintos modos de actuar esa lectura. Me parece que acá lo interesante es el problema, que es un problema de nuestro tiempo, y es un problema que no solo depende de una app. No, ni hablar. Por eso también está bueno, por ejemplo, esta solución que vos leíste, decís, de descargo los videos y los llevo. Claro, por eso digo, no pongamos el acento en la brecha tecnológica, que es espantosa y cada vez va a ser más grande, que marcan los ricos y los pobres, sino en el problema cognitivo que podemos abordar. No, claro, yo lo que digo es que vos justamente lo primero que tenés que hacer es decir, bueno, ¿qué tengo yo? Y a partir de ahí construís en base a lo que tenés. Sí, sí, claro, pero bueno, nosotros tratamos de no dejar de lado, porque es algo que se nos viene como tratando de que pongamos el foco en el uso de estas herramientas digitales, ¿no? Eso es lo que nos piden ustedes como docentes y profesoras. Pero también un poco es ingeniársela, porque tampoco que los chicos ves que pueden leerlo también. Por eso está bueno eso que dijiste vos, que muchas veces se subestima que el contenido audiovisual es fácil de leer, se da todo como ya acabado, y muchas veces no es así. Yo le llevé, por ejemplo, la primera clase, videos parodias de Peter Capusotto y de Préstico y de Cualca, y les costó mucho, viste, entender un poco de qué estaba hablando, pero me di cuenta cuando trabajamos sobre el cuento, los recursos humorísticos, que de por sí les costaba un poco entender la ironía. De ahí venía, que ellos Claro. les costaba comprender situaciones irónicas. Entonces, claro que les va a costar leer, ya sea un texto audiovisual o en formato de libro, lo que sea. Claro. Tiene que ver con otra cosa, con otro, no sé cómo decirlo, pero le costaba entender eso, la ironía. Eso me choqueó un toque. No, pero, o sea, la Y lectura... estoy hablando del sexto año igual. Sí, pero la lectura nunca fue un acto natural, espontáneo, y que había lectores y lectoras idóneas de siempre. La lectura siempre fue un acto, un procedimiento que requiere voluntad, concentración, escena, un espacio lector. Hay una investigación muy interesante sobre las escenas de lectura que Noemí participó. Comentale vos, que el acto en sí mismo de lectura es una escena cultural, entonces requiere toda una construcción. Y la construcción que está organizada en torno a esta problemática de la cultura digital va a ser otra distinta a la construcción que tuvimos en otras épocas. Sandra, ¿te quedaste sin conectividad? Sandra se fue, me parece. Ahí está. Sí, está ahí está en el Sandra. auto. Me estaba quedando sin Está batería. huyendo. Peor, sin batería me estaba quedando. Fui a buscar el cargador. Lo que te iba a decir, Nay, también es que esto también te puede llegar a pasar, y esto, nada, por ahí estoy metiendo bocadillo y no tiene... pero ¿sabes qué? También con el tema del humor, con el tema de la ironía y demás, es que muchas veces el humor, la ironía y todo eso tiene muchos rasgos generacionales, sobre todo en esta época donde los discursos que consumen los niños o los adolescentes es muy distinto al discurso y a las formas de lectura que tenemos los que somos más grandes. Yo te diría, mira, hace un rato alguno de ustedes, no me acuerdo quién. Discúlpame que te interrumpa, pero por ejemplo, en el chat que tenemos, que compartimos en el grupo de WhatsApp, ellos me comparten memes irónicos o stickers irónicos. Saben poner en juego esas Sí, competencias. pero, no pero por ejemplo, esto que vos mencionaste, Cualca, Préstico y Capusotto, fíjate que es humor que es de una determinada generación. Exacto, Sí. porque justamente estábamos leyendo un cuento de los años 70, en donde, bueno, hay una imagen
predomina este personaje estereotipado del macho argentino, homofóbico, ¿no? Y justamente era eso lo que yo les quería mostrar. Préstico tiene un personaje que se llama el primo del Coco Silly, que Sí. representa el típico macho homofóbico que hace como que se la come todo el tiempo, si tiene alguna actitud femenina o metrosexual. Y nada, justamente era analizar eso también, cómo ha cambiado la sociedad, la visión de esas cuestiones, qué pensamos hoy de esos personajes, de quién nos burlamos ahora, de quién se burlaba antes la sociedad, ¿no? Justamente hacer esta contraposición del cambio en el humor de la sociedad. ¿Lo entendieron? Sí, pero yo te hablo de que también les costó muchísimo, o sea, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice esto? Sí, ¿con qué sentido lo dice? ¿No? Tratando de acompañarlos en cuanto a que reflexionen sobre lo que estábamos leyendo. Y no sé si era porque no se animaban a participar, pero les costaba un poco. Pero ellos me comparten todo el tiempo contenido a mí de corte irónico, mediante las redes, memes, por ejemplo, o stickers. Está bien, sí puede ser que tenga que ver con eso, No, pero ¿sabes bueno, por qué? imagino. Igual ya te digo, era un bocadillo que estaba metiendo, pero vos fíjate que también pasa lo mismo que hace un ratito, no sé quién de ustedes dijo, no, porque ellos ven muchos audiovisuales. Y yo ahí no sé si ven tanto en la actualidad audiovisuales. Manejan otro tipo de lectura, sí, no estoy diciendo que no manejen lo audiovisual, pero digo, no tienen esta relación que por ahí los que somos más grandes tenemos con lo O el audiovisual. cine, Las tampoco películas, van. las series. ¿Cómo, No ven Mónica? cine por la duración de las películas, eligen ver No las ven series antes que cine, el no, cine. no ven cine, no. No, pero vos sabés, Nay, por eso te digo, yo trabajo con, por ejemplo, ahora me voy a un cuarto año y la mitad de los chicos de ahí no ven series directamente. Ven cosas en YouTube de 15 minutos y les parecen largas. O no, o ni siquiera. Hacen otro tipo de consumo, que tiene que ver por ahí más con las redes sociales, pero no con lo audiovisual como ficción, como la relación que tenemos nosotros. ¿Me entendés? Entonces por ahí vos decís, te digo porque esto te lo hablo por experiencia propia. Vos decís, vos recién decías, les voy a llevar un capítulo de Los Simpsons. A mí me ha pasado llevar un capítulo de Los Simpsons y que me miren como diciendo, ¿esta qué trae? Claro, claro. Vos decís como que ¿No? Entonces vos decís, no pero ¿cómo consumen puede tanta ser ficción. si esto es? Y a uno le parece. A veces te encontrás con grupos que no. Es Yo, como por un ejemplo, contenido más les propongo ahora, narcisista. vamos a hacer análisis ahora, hoy, justamente, arranco con teorías de la comunicación. Entonces le dije, bueno, chicos, a ver, lo que yo voy a necesitar es, vamos a hacer un anclaje, porque vamos a ir analizando, vayan eligiendo alguna ficción que les guste lo que quieran, dije lo que quieran. O sea, busquen si les gusta si les gusta algo que ven por YouTube, vieron que están esos micro relatos por YouTube, o quieren una serie o una película o una novela o lo que quiera usted. Y tengo chicos que me dicen, profesora, yo no miro. Entonces, bueno, se trabajará de otra manera. Esto que me decís vos de los memes, los stickers, eso sí. Pero uno tiene, por eso te digo, van cambiando los hábitos de lectura, pero van cambiando con una velocidad. Que yo les llevo a estos chicos que 25 años y en 25 años consumen cosas que son completamente distintas a las que consumo yo. Entonces a uno le parece, por ahí vos vas y decís, no, pero si yo le llevo un capítulo de Los Simpsons, después te quedan. Ojo, no te asustes, porque por ahí estoy hablando, son cosas que a uno le pasan, ¿no? Pero a veces pasa esto, que si no, yo le voy a llevar esto, porque esto no puede ser que no lo entiendan. Y después te das cuenta que en realidad el hábito de lectura es tan distinto y consumen cosas que son tan distintas a las que consume uno, que te llevas estas sorpresas, por ejemplo. No, pero a mí no me asusta porque yo tengo mis amigos que tampoco, nada. O sea, y es más, a veces me dicen, no pongas pelis porque vos nos aburrís, me ponés peli de los 70, ¿viste? Ponele. O vamos a ver una serie. A mí las series me embolan, a mí me gustan las películas, por ejemplo. Pero ellos, porque una serie corta, que no tenga muchos, ¿cuántas temporadas tiene? No, si tiene más de 5 temporadas, no. ¿Viste? Todo así, como que cada vez es más corto, como decíamos al principio, más fragmentado. Y sí, por ahí tiene que ver con que consumen mucho TikTok, mucho Reel de Instagram, por ejemplo, Total, pero no es un sí. contenido basado en la ficción, sino que, por eso te decía, para mí es como un contenido hasta más narcisista, si se quiere, porque es basado en
no sé, tips de belleza, relaciones amorosas, no sé, como otra cosa, ¿no? O esto que decías vos, estos videitos de TikTok que pasan y que son como que hacen chistes, son graciosos, lo que fuere, y nada, son 2 segundos, no es una serie, ¿no? Fíjate que no es un formato ficcional, incluso, o puedes tener ficción, pero es otro tipo de construcción discursiva, distinta a la serie, distinta a la película, distinta. Para esos géneros, selfie, TikTok, Instagram, todos esos géneros están planteando una cuestión de la imagen que, como vos decís, no es más de su individuación, ¿no? De individuación, y si quiere de subjetivación, de individuación, que es interesante. Bueno, pues ese es otro tema que vamos a discutir otro día. Es tan rico este tema, tan rico que, o sea, todas las cosas que se plantea, porque otra cosa de la que no hablamos es la escritura. ¿Qué pasa con la escritura? Como otro de los elementos que las TIC se están transformando. Pero lo dejamos por otro capítulo. Sí, no, porque incluso así como planteábamos esto del lector crítico en todos estos ámbitos tan diversos, ¿no? También pasa lo mismo en la escritura, ¿no? El productor, cuando trabajo en medios audiovisuales, siempre digo que esto es algo que también por ahí ustedes lo pueden tener en cuenta si quieren, si no, que tiene que ver con que cada lectura tiene que ir acompañada con el proceso de escritura. Entonces trabajamos proceso de escritura y lectura. Cuando yo pienso en lo audiovisual o en lo digital y demás, siempre les digo lo mismo, ustedes no se pueden quedar solamente con la lectura de, ¿qué es lo primero que pasa, ¿no? Esto de decir, bueno, voy a usar tal material, tal otro, qué sé yo, y uno se acerca a la lectura. Pero, por ejemplo, todos estos lenguajes, también, si se puede, en la medida en que uno se puede, uno de los objetivos que uno puede marcarse, uno de los propósitos que uno puede pensar para uno mismo, justamente tiene que ver con la producción de estos lenguajes, ¿no? Porque además la producción de los lenguajes permite después poder entender críticamente mejor, ¿no? Poder leer críticamente también estos lenguajes. Entonces muchas veces pasa esto, que yo incentivo, por lo menos trato de incentivar, a que la producción también sea parte de este proceso de lectura. Entonces que los chicos no solamente se queden en, por ejemplo, la lectura del audiovisual, sino que también se acerquen a la escritura del audiovisual. Que no solamente lean lo multimedial, sino que se acerquen a la escritura de lo multimedial. Esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo haces vos para diseñar una página? Y bueno, puedes mirar acá, puedes mirar allá. Todo este proceso de escritura también es complejo. Sí, y también ahí la escritura no solamente pensada en la manera más tradicional, sino como un modo de codificar. Total. Como un modo de codificar y de comunicar. Sí, sí, bien. Totalmente. ¿Se quedan con alguna pregunta, chicas? Miren que todo esto, acá hay un bagaje de cosas que nos sirven, ¿eh? Realmente nos está sirviendo muchas cosas que vamos a usar y podemos ir charlándolas. Les voy a pasar la enlace del Padlet, genial. Sí, te paso la dirección del Padlet, estoy separando un poquitito las cosas porque... Ahora, ¿qué docente, no? ¿Qué docente tenemos? Porque esto es muy importante, ¿qué docente, no? ¿Qué docente maravillosa? Ay, gracias, Mónica. No, realmente yo aprendí mucho, sinceramente. Qué docente, ¿no? Qué gusto escucharte, Margarita. Absolutamente. Estoy tratando de separar un poquito. Fíjense, acá, a ver, hay algunas páginas que ustedes se van a encontrar que son, hasta la conferencia de Canclini también, si la escuchan la conferencia de Canclini, arranca como en la media hora. Yo para que adelante, no se queden esperando que arranque. Porque... No, porque es una transmisión en vivo, evidentemente. ¿Eh? Sí. Y además está viejito, ya. Sí. Además, voy a hacer mala con lo que voy a decir.
Pero Canclini tiene yo lo admiro muchísimo, ¿no? Pero tiene una cuestión que es que lee sus conferencias, las lee. Entonces eso hace a veces que, como que yo lo paro también, hablando de las temporalidades. Yo a veces lo paro y sigo después, porque como que me cuesta después concentrarme. Viste que La son concentración de lo los textos en él, sí. es aburrido, tenés razón. Es que lo lee, se lee, escribe las conferencias y las lee. ¿Qué les iba a decir? Respecto de Canclini, no, bueno, arranca como a la media hora, porque es una conferencia, se ve que está en vivo, ¿no? Entonces, tiene esto que uno... no, lo de las temporalidades les iba a decir. ¿Saben qué? El oído humano, cuando uno trabaja solamente el oído, que pasa mucho en estas conferencias, o como estamos haciendo ahora, porque uno está bien, nosotros nos vemos y que nos estamos mirando, pues la realidad es que uno, esto podría escuchar solamente el audio y es lo mismo, no tenemos ninguna imagen acá ahora en este momento. Y lo que pasa lo mismo que en el lenguaje radial, es que el oído humano se distrae fácilmente, dura pocos minutos concentrado cuando solamente estamos usando el oído. Entonces eso también hace que cuando estás escuchando la volver un poco para atrás porque te distrajiste con algo por ahí, pero sí es verdad. Pero bueno, la conferencia, ahí les pasa el padre. La conferencia, si la quieren escuchar, está en YouTube. Después están linkeadas las biografías en realidad las biografías, más que las biografías, lo que está linkeado es el currículum, si se quiere, de los autores, porque a mí eso siempre me parece importante. ¿Y saben por qué también? Porque uno después, cuando ve el texto entero y ve el currículum y ve la bibliografía de los autores, hasta puede hacer otro tipo de recorrido y decir, a mí me interesó tal título, tal otro. Acá se autocita, entonces, bueno, lo voy a buscar. En general hay muchas cosas subidas en internet, entonces uno por ahí pone el nombre, imagino que ustedes esto ya lo saben, pero pone el nombre del libro, el nombre del autor y ponen PDF al final y a veces sale todo el libro completo. Yo estoy esperando que me traduzcan la Sociedad de las Plataformas de Bandig porque está en inglés y no tengo ganas de ponerme a traducirlo, la verdad, estoy vaga. Pero bueno, ahí les dejé la bibliografía, van a ver que está... Podemos ayudar. Está buenísimo, pero la verdad que nada, me da una fiaca. Bueno. Pero si yo lo tengo, Mónica, eso es el último libro que escribió Bandig. Si querés te lo paso. Está en inglés. Si quieren lo tengo ahí mismo. Es que yo leo en inglés. Cuando tengo ganas, leo en inglés. No siempre Bueno, tengo ganas. a mí me pasa lo mismo, por eso te digo. Bastante que lo estoy leyendo. Mi lectura es a lo indio del inglés, ¿no? A veces hago que interpretación que no tiene ni... No, reoxidada. Pero lo subo. Ahí, si quieren le subo más, bueno, lo que pasa es que yo me cebo, tengo más bibliografía, pero nada, si quieren ahora después les subo el libro, el último de Bandig, que es sobre plataformización, pero todavía no lo tradujeron al castellano, ese es el único Bueno, defecto. nos quedamos con tu enlace de Padlet, así que todo lo que quieras ir sumando, no nos vamos a ofender. Y sentite parte del trabajo porque esto es parte del trabajo de investigación. La próxima charla van a compartir, si la próxima charla van a compartir, les prometo que me quedo callada, pero escuchando. La próxima charla es con 2 docentes que trabajan narrativa, que han hecho una experiencia de narrativas audiovisuales. Vos la conoces, a Viviana, la docente de lengua con la que hizo el trabajo de narrativas audiovisuales. Así que le hicieron una escuela acá en Olavarría. Aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Una OBP. Un gran tema, aprendizaje basado en proyectos. Viviana Murgia. Viviana, sí. Murgia va a estar. Está bien, la conozco entonces, cara conocida. Va a llegar un punto, creo yo, que vamos a... hacer toda la diplomatura. Sí. Absolutamente. Porque también lo invitábamos a Jesús. Sí, lo vamos a invitar mira. a Jesús para que encuentres. Tenemos. Bueno. La verdad que un placer. Aprendí, como bien dijo Mónica, aprendí un montón de cosas. Tengo ganas de chusmear mucho más lo que hay en el Padlet, ni hablar. No sé, las chicas, si quieren decirte algo. Yo te agradezco un montón que hayas compartido con nosotras tu experiencia. Haya sido la primera la que debutó con esta serie de charlas.
Yo les agradezco a ustedes un montón. La verdad que un placer estar acá y siempre intercambiar, sobre todo que yo aprendo un montón también de ustedes. Y bueno, Espero que les haya servido también a las chicas, porque Sí, obvio. La charla fue muy interesante y aparte fuiste muy clara. ay, gracias, eso está bueno. Violeta no habla mucho, pero usa muchísimo la tecnología, hace cosas hermosísimas, pero ella no habla, es de poco hablar. Sí. Pero seguramente todo lo que dijiste le va a servir. Bueno, nos despedimos nos despedimos. hasta dentro de 15 días. Chau, chau. Muchas gracias. Esta charla se va a subir al sitio institucional del 22, porque se grabó. Ahora cerrás la grabación, ¿no? Sí, ahora cierro la grabación. Chau, chau.